Hola a todos amigos de Afinauto Automotriz, un auto más. Es un Ford Fiesta que llegó con una descompensación en el motor. Empezó a fallar, a aventar explosiones y vamos a encenderlo cómo se escucha. Aquí te voy a compartir cómo hacemos la diagnóstico desde cero. Bueno, diagnósticos que pues los pueden hacer diferentes y empezar de cero, adelantarse a buscar el fallo, pero aquí yo te voy a indicar cómo lo prendes y cómo se escucha. Mira ahí se escucha que no acelera bien, se notan explosiones, motor inestable. Vamos a escuchar el escape. Primeramente nosotros lo escuchamos en el escape, aquí hoy aquí se escucha. Esta prueba la puedes hacer hasta con una hojita que tengas a la mano y es el mentado Misfire. Simplemente pones la mano y se escucha como un helicóptero. Ahí está, amigos. Esta es una falla de cilindros. Y bien, te voy a poner aquí en el video, en la parte de abajo, los códigos. Ahorita no te los puedo mostrar en el escáner porque borré y ya no salieron. Ahorita te voy a decir cuáles tengo nada más presentes, pero aquí, a ver, voy a quitar la luz. Estas son unas fotos que le tomé antes de. Ahí están, mira. Te voy a presentar la primera. Fue. ¿Dónde está? Esta. El P0172. Sistema demasiado. ¿Qué? No se alcanza a ver. O ya no veo. O nosotros ya no vemos. Vamos a ponerlo por aquí. Sistema demasiado rico. Bancada de cilindro 1. El P0172. Luego el 219. Problema de sobrecarga del motor. El P0219. Luego tenemos el P0219, problema de sobrecarga del motor, ya lo dijimos. Y estos son los importantes. Bueno, todos son importantes, pero para la falla yo pienso que este es el detalle. Falla de encendido aleatorio detectado. Vamos a ver. Aquí nos marca ya el 301 que está fallando el cilindro 1. Detectado cilindro 1, ok, aquí ya empezamos a tomar atención. Y tenemos el 303. Falsa explosión detectada en cilindro 3. Quiere decir que nos está fallando el cilindro 1 y el 3. Bien, ahora vámonos a el motor. Bien, ahora vamos al motor. Lo que hice yo ahorita, amigos, fue nada más dejar poquito flojo los cables de bujía. Y aquí voy a checar yo que se está lanzando chispa 1. Recuerden que nos salió el 1 y el 3. Entonces el cilindro 1 pues, está aquí, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Vamos a quitar el cable, abusados con los toques. Vamos a quitar el 1. Hay chispa. Ahí se escuchan los latigazos. Ay, güey, perdón. Me dio un toque aquí. Vamos a checar el número 2. Y luego para acá. Aquí no hay chispa, amigos. Aquí no se oye. Aquí no se oye en el número 2. Recordemos que nos salió el 1 y el 3, Vamos a checar el número 3. A ver. Aquí sí hay chispa. El número 3. Vamos a checar el número 4. Hubo una descompensación también. El número 4 sí hay chispa, pero no hay descompensación. Bien, amigos, pues aquí solamente aparentemente es el 2. Es el que no tenemos chispa en Todos los demás sí tenemos. Para empezar, pues hay que revisar la bobina que me está marcando el número 2. Aunque el escáner nos marcó, recordemos, nos marcó el 1 y nos marcó el 3. Nada que ver el 2. Muy importante. Bien, así de rápido podemos descubrir una falla. Si no hay chispa aquí, pues bueno, revisen el cable y después la bobina. Vamos a quitarlo directamente de la bobina porque también puede ser el cable. Déjenme quitarlo. A ver, aquí ya lo estoy quitando, mira, ahí está. Efectivamente, no hay chispa. Es
es el número 2, ya quité el cable totalmente y no sale chispa. Vamos a quitar el número 1 de aquí. Vamos a hacerlo así a la rápida. Ahí está. Quita la chispa. El número 1. Pero el número 2 no tenemos nada, no tenemos nada. Entonces aquí para empezar pues, es prácticamente cambiar la bobina. Vamos a apagarle un poquito el carro porque estamos en riesgo de que nos den unos buenos toques. A ver. Ahí está apagada. Vamos a hacer un análisis nada más rápido. Porque si nos está marcando el P301, ¿por qué no nos marca? En el marca el 1, el P031, el P0301 y 303. Y bueno, ¿por qué falla el 302? Digo, el cilindro 2 nos debe marcar el 302. Entonces aquí solamente lo que vamos a hacer es buscar la chispa, encontrar por qué no sale. Y vamos a hacer el diagnóstico del 1 y del 3 todavía, Esos códigos tienen algo que ver. No, nada más cambiemos la bobina, ya tenemos chispa. Y ya, no, vamos a ver por qué están fallando esos. Y si después que pongamos la bobina se corrige, bueno, pues ya que hacemos, nomás borrar y entregar el carro. Obviamente decirle al cliente que venga unos 2-3 días y volver a checar el escáner a ver si nos marca el 1 y el 3. Y si no lo marca, bueno, pues aquí ya podemos decir que a lo mejor ya traía el problema. Falló y no le borraron los códigos, y ahorita el 302, la falla del cilindro 2, pues no la registró el escáner, ¿sale? Pero bueno, vamos ahorita a resolver este problema. Sabemos que cable no es bobina. Vamos a ordenarla mañana y la instalamos. Continuamos, amigos. A ver, amigos, vamos a seguir un poquito el diagnóstico aquí. Vamos a poner el 2. Vamos a ver qué nos marca por ahí el escáner. Vamos a poner la bujía número 2. Mira, por ahí están las bujías. Vamos a conectarla. Ahí está. La 2. Vamos a llegar bien la 3, llegar bien la 4 y llegar bien la 1. Vamos a echarlo a andar, pero no está conectado el 1. Mira, el 1 faltó por aquí andar. Aquí está. Vamos a conectar el 1. Bien, amigos, ya tenemos por aquí la bobina nueva. Listo, ya vamos a instalarla. Esta vez esta bobina llegó solamente con 2 tornillitos. Son 4 los que llevan aquí, mira. ¿Sale? Vamos a instalarla. Bien, amigos, continuamos. Listo, amigos, ya tenemos instalada la bobina. Ya está el orden de encendido. Aquí te voy a mostrar cómo es el orden de encendido en esta bobina. Mira, aquí está. Ponelo por aquí. Ahí tienes el 1, 4, 3, 2 en ese sentido. Para que lo... Bien, amigos, ahí ya está estable el vehículo. Vamos a checar en el escape cómo es la diferencia. Bien, amigos, aquí vamos a checar el misfire. Ahí está, mira. Ahí se nota la diferencia de las explosiones. Con la mano, ya escucha parejito. Listo, amigos, pues vamos a hacer recomendaciones, bujías y cables de bujía. Continuamos. Bien, amigos, pues vamos a hacer ya nomás recomendaciones al cliente. Realmente la falla pues fue la bobina, y vamos a cambiarle cables y bujías también. Recomendable cuando cambien bobina. Continuamos. Bien, amigos, ya tenemos el carro en la carretera. Está funcionando muy bien, ya no avienta explosiones ni nada, y tiene buena presión. Perdón, buena potencia. Bien, amigos, pues no hubo necesidad de empezar a revisar nada más. Pues aquí nos marcó el código 301, 303, que nada que ver, y pues veamos fallo en el cilindro 2, 302. Y bien, pues ya no vamos a hacer más correcciones. Esto fue suficiente, ya estamos metiendo el escáner
y ya nos registra el P1000, entonces no hay necesidad de seguir checándolo. Ya el cliente decidió por ahí cambiar cables y una vez bujías, y pues el carro ya está jalando al 100%. Bien amigos, pues este fue el diagnóstico del código PE 0302 del Fiesta 2006. Bien amigos, nos vemos en el próximo video. Afinauto Automotriz. No olvides suscribirte, darle like y compartir por favor, para seguir subiendo más contenido de los fallos que nos pasa, y con gusto te los compartimos. Nos vemos hasta el próximo video.